vez que tenemos claro cuáles son los elementos básicos que debe tener o que debe incluir una infraestructura de TI, y pues ya habíamos visto que consiste en el centro de datos o data center en inglés, hardware, software y además medios de comunicación que nos van a permitir conectar todos estos dispositivos que involucran una infraestructura TI. Es muy importante también tener en claro a qué se refieren tanto las plataformas de software como las plataformas de hardware. Y justamente aquí ustedes ven en la transparencia una definición muy acertada acerca de lo que es software y está dada por la IEEE en su estándar 729 y nos dice que software es la suma total de los programas de cómputo, procedimientos, reglas, documentación y datos asociados que forman parte de las operaciones de un sistema de cómputo. Esta es una definición formal que nos da la IEEE. Y pues seguramente ustedes ya lo saben, pero vamos a volver a revisarlo. Hay una clasificación general que tiene que ver con el software y esta es el software de sistema y el software de aplicación. Cuando hablamos de software de sistema, pues básicamente nos estamos refiriendo al sistema operativo, ya que este es un conjunto de programas cuyo objeto es facilitar el uso del computador. Sí, nosotros ya sabemos cuáles son los sistemas operativos más conocidos, más comerciales o más usados, pues tenemos Windows, que tiene su sistema operativo último o el más usado que es el 10, incluso dicen que es uno de los más seguros, junto con XP, que bueno, salió hace varios años. Tenemos el de escritorio de Linux, que es Ubuntu. Tenemos también los sistemas operativos de los servidores como CentOS, Red Hat. Tenemos a Windows Server. Entonces, todos esos son software de sistema. Y cuando hablamos de software de aplicación, en cambio, estos son los programas que controlan y optimizan la operación de la máquina, establecen una relación básica y fundamental entre el usuario y el computador, y además hacen que el usuario pueda usar en forma cómoda y amigable complejos sistemas de hardware. Es decir, son un medio de comunicación entre el hardware y el usuario, ¿sí? Y facilita el uso de los programas. Es muy importante cuando hablamos de las plataformas de software hablar de sus licencias. El software puede llegar al centro de datos mediante un proceso de copia o instalación. Y esta copia se puede hacer normalmente desde un CD o un DVD donde tengamos el programa o también a través de otros dispositivos como memorias USB o desde la red, pudiendo copiar el programa desde otro computador que esté conectado a la misma red del servidor. Pero el hecho de que técnicamente se pueda copiar o instalar el software no quiere decir que se pueda usar. Si no se da un escenario de desarrollo, el software requiere licencia en la mayoría de los casos. Con escenario de desarrollo nos referimos a que algunas empresas tienen en su departamento de tecnología una unidad de desarrollo, así como también tienen una unidad de soporte técnico, una unidad de redes. Y en la unidad de desarrollo suelen generar sus propias aplicaciones, ¿sí? Que tienen que ver con la lógica del negocio de la empresa. Y pues aquí no se necesitaría una licencia o no existiría este control, sobre todo por parte de las entidades auditoras que, por ejemplo, existen aquí en Ecuador, como la Contraloría General del Estado, pues que se encarga de auditar este tipo de cosas en las instituciones públicas. Entonces, cuando ocurren este tipo de auditorías, pues nos van a pedir toda la documentación, contratos, etcétera, relacionada con los sistemas. De software y también con los equipos adquiridos, ¿sí? Nos van a pedir la garantía, el mantenimiento, cuánto costó, cuánto tiempo es su vida útil, etcétera, etcétera. Entonces, los departamentos de TI deben contar con toda esta información para poder presentarla cuando sea necesario y también para usarla dentro de la institución. Aquí hay una definición dada por Microsoft de Ecuador acerca de las licencias de software y nos dice que una licencia de software
es un derecho de uso del producto o del programa, permitiendo al usuario disfrutar de las capacidades del software, definiendo derechos, condiciones y términos de uso del mismo. Y pues aquí en esta transparencia tenemos una clasificación general del software según su tipo de licencia. Y pues los más conocidos es el software libre o el software de código abierto, que es open source, el software de dominio público, software protegido con copyleft, que normalmente es el software propietario, o el que conocemos como software propietario, software libre no protegido con copyleft, software cubierto por la GPL, el freeware, shareware, software privativo, software privado, software comercial. Y aquí pues nos podemos plantear una pregunta que nos dice quién decide qué y cómo se utilizará e instalará el software adecuado para llevar a cabo las operaciones dentro del centro de datos. En ese sentido, antes, años atrás, no se le consideraba al área o a la unidad de TI como tal, ¿sí? Incluso no la llamaban así, la llamaban el departamento o la unidad de sistemas o la unidad de informática. Y pues ese era un nombre que en ese entonces tal vez podría estar bien, pero ya en la actualidad no es así, sí, es algo erróneo. Y además estas unidades, estas áreas dependían de otras, por ejemplo, el departamento, el área administrativa, o la dirección administrativa, o la dirección de planificación, era una parte de estos departamentos. Siendo que la dirección de TI o el departamento de TI es un área de apoyo para estas áreas, ¿sí? Y se debe encontrar en el mismo nivel dentro de la estructura organizacional de una empresa, ¿sí? Deben estar en el mismo nivel y no debe depender de otras áreas, debe tener su propio presupuesto para poder gestionar los servicios, refiriéndonos a equipos de software, equipos de hardware, equipos de asistencia técnica en los diferentes sistemas o de asistencia técnica a los equipos. Sí, entonces es el área de TI, es el departamento de TI, la dirección de tecnologías de la información, quien se encarga de qué y cómo se van a utilizar e instalar el software adecuado para llevar a cabo las distintas operaciones dentro de una empresa. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar el software libre? Pues podemos mencionar algunas ventajas, empezando primero por la ventaja económica, ya que existe un bajo o nulo coste de los productos de software libre que permiten proporcionar a las pequeñas y medianas empresas servicios y además ampliar sus infraestructuras sin que se vean mermadas sus intentos de crecimiento por no poder hacer frente al pago de grandes cantidades de dinero en licencias. Una empresa pequeña no se puede dar el lujo de implementar una infraestructura tecnológica en un edificio que tenga un coste de 700,000 a $1,000,000, ¿sí? Esto es algo que no cabe en este sentido, ¿sí? En una pequeña empresa. Normalmente empiezan con un servidor, ¿sí? Que es, y con pocos empleados que se conectan y nada más consumen los servicios. Puede ser el correo electrónico, que tengan ahí un sistema de gestión de ventas y con eso pueden iniciar. Una vez que va creciendo el número de empleados o el número de clientes, dependiendo la lógica del negocio de la empresa, sí que pueden ya, qué sé yo, adquirir otro servidor, u otros equipos, cableado, etcétera. O simplemente lo que ahora en la actualidad hacen las pequeñas y medianas empresas es tener estos servicios en la nube, ¿sí? Contratar infraestructuras as a service o plataformas as a service. Y lo más común es el software as a service, ¿sí? Entonces, esto es una ventaja en relación al software libre. La libertad de uso y de redistribución. Las licencias de software libre existentes permiten la instalación del software tantas veces y en tantas máquinas como el usuario desee, es decir, no hay un límite, no nos ponen un límite ni estamos pagando por este servicio, lo que no ocurre con las licencias del software privativo, en el que sí, la mayoría del software se vende por licencias. Y, por ejemplo, cuando adquirimos Microsoft Office, si es del número de licencias o el número de, si hay 30 empleados, pues adquieren las 30 licencias y cada uno tendrá acceso a Microsoft Office por licencia. Esto no ocurre en el software libre.
Otra de las ventajas son los requisitos de hardware menores y además la durabilidad de las soluciones. Aquí podemos mencionar el ejemplo de los sistemas operativos de Linux, sí, o de Linux, en los que la mayoría de ellos se pueden gestionar fácilmente y rápidamente a través de comandos, ¿sí? De una consola de comandos, donde nos estamos evitando consumir los recursos gráficos que incluyen esto. Otra de las ventajas es el fomento de la libre competencia al basarse en servicios y no en licencias. Uno de los modelos de negocio que genera el software libre es la contratación de servicios de atención al cliente. Este sistema permite que las compañías que den el servicio compitan en igualdad de condiciones al no poseer la propiedad del producto del cual dan el servicio. Si se tiene que pagar por un software que da servicio a clientes, pues no estamos obteniendo un beneficio, si depende de los ingresos que tengamos. Lo que no ocurre con el software libre, ya que, bueno, es libre, no estamos pagando por esto y cuando nos referimos a competencia, pues todas las empresas estarían a un mismo nivel y nada más se van a diferenciar en los servicios que están ofreciendo. Otra de las ventajas es la independencia del proveedor. El software libre garantiza una independencia con respecto al proveedor gracias a la disponibilidad del código fuente. Ustedes saben que hay grandes comunidades de desarrolladores en relación al software libre, ¿sí? Y no existe un proveedor como tal. Nosotros nos podemos descargar un sistema operativo, una aplicación e incluso podemos manipular este código, ¿sí? Si tenemos el conocimiento lo podemos hacer. Otra de las ventajas es la seguridad, privacidad y datos personales. Además, tenemos también la adaptación del software, que era lo que les decía. Al tener el código fuente, nosotros podemos manipularlo de acuerdo a las necesidades que tengamos y además personalizarlo. Otra ventaja son métodos simples y unificados de gestión de software. Actualmente, la mayoría de distribuciones Linux incorporan algunos de los sistemas que unifican el método de instalación de programas y librerías. Y se puede decir que esto llega a simplificar hasta el grado de marcar o desmarcar una casilla para gestionar el software libre y permiten el acceso a las miles de aplicaciones existentes, además de forma segura y gratuita, que evitan tener que recurrir a páginas web de dudosa ética desde la que los usuarios instalan sin saberlo spyware o virus informáticos en sus sistemas. Otra de las ventajas es que tienen sistema en expansión. Las ventajas especialmente económicas que aportan a las soluciones libres a muchas empresas y las aportaciones de la comunidad han permitido un constante crecimiento del software libre, hasta superar en ocasiones, como en el de los servidores web, al mercado propietario. Siendo que el servidor web de software libre Apache es el más utilizado en un 80% en las aplicaciones web del Internet, ¿sí? En todo el mundo. Y pues supera con creces al IIS o a los otros servidores web propietarios. Y pues, igual que todo, también tiene sus desventajas del software libre, la utilización del software libre, y una de ellas es la curva de aprendizaje es mayor. Y esto es cuestión de cultura y ocurre normalmente, bueno, se ha visto aquí en nuestro país. Desde que nosotros estamos en la escuela, pasamos por el colegio, universidad y ya cuando estamos en el trabajo, lo que siempre hemos visto, sobre todo en aplicaciones de ofimática, pues es las aplicaciones de Microsoft Office. Y estamos acostumbrados a usarlas, sabemos cómo funcionan, sabemos dónde están sus botones. A pesar de que se han ido actualizando, pues la interfase es muy similar, no ha cambiado. Ahora, si una persona que está utilizando años estas aplicaciones, de un día para otro se le impone utilizar o tiene que utilizar, porque es su trabajo, una aplicación de software libre, por ejemplo, OpenOffice, que es algo similar a Microsoft Office en software libre, pues no va a poder, se va a resistir al cambio y además va a tardar mucho en aprender cómo funciona esta aplicación. Por eso la curva de aprendizaje es mayor y esta es una de las desventajas en relación a software libre, pero más que todo porque tiene que ver con la cultura de las personas, con la cultura de las instituciones. Incluso hay trabajos que piden como requisito conocimientos en Excel, conocimientos en Word,
conocimientos en la suite de Microsoft Office. Entonces, esto ya es cuestión de cultura. Otra de las desventajas es el software libre no tiene garantía proveniente del autor. Obviamente hay comunidades, hay varios desarrolladores que participan en